Segunda División. Hola, ¿qué tal, amigos de Segunda División? En esta ocasión, Rock al Paste me ha concedido este privilegio de estar en el banquillo de entrevistador. Mi nombre es Gilberto Ríos y en esta ocasión la entrevista es una muy especial. Me atrevo a adelantar de que es una persona que ha influido en el rock local de Ciudad Paste, Pachuca, y que ha dejado huella con varios de sus proyectos, como lo es Gumo, Tejada, también un proyecto muy interesante que es Ataque Arcade y precisamente Segunda División. Así que, sin mayor presentación, yo creo que con este nombre le resonará a muchas personas de nuestra generación y pues tenemos de invitado a Jonah. Jonah, bienvenido. Gracias, Gil. Buenas noches. Buenas noches. A todos los que puedan estar escuchando o viendo esto. Y Pues a ti sí, también, gracias por la presentación. al contrario, yo estoy muy agradecido con esta oportunidad de estar en este banquillo, porque pues admiro toda tu trayectoria. Tú, como bien mencionaste, en algún momento tú me viste crecer y desarrollarme en el ámbito también. Y eres Sí, parte de los senseis y vamos a estar ahí platicando. Así que pues vamos a comenzar. ¿Cómo inicia Jonah a involucrarse en la música? ¿Cómo es ese primer acercamiento a la música? ¿Cómo sucede? sí, pues la música siempre ha estado presente en mi familia, más que nada del lado materno. Desde que yo era niño tengo memoria de una guitarra. Mi abuelo tenía un trío. Él tocaba el trío con un cuñado y con, pues, supongo que otro amigo que tenían en común. Y entonces todas las fiestas las amenizaban ellos, se armaba ahí el ambiente bohemio o el bailongo. Y pues sí, o sea, siempre hubo como que música en vivo en las fiestas del lado materno. Mi abuelo, te digo, él era era pues un artista y tenía mucho talento, y también me acuerdo que tenía un show de marionetas, era maestro de la normal, y entonces pues ahí yo creo que con sus alumnas y eso visitaban ahí varias escuelas y llevaba ese show de marionetas, y no era un show bien producido, o sea, tenía su mampara, las marionetas tenían escenario, y básicamente su show era una representación de las canciones de Cricri, pero él hacía todo, o sea, él hacía las marionetas, algunas de yeso, otras de madera, y tenía él, o sea, las marionetas también, varias tenían mecanismos, o sea, por ejemplo, el pescado con bombín de una canción, se podía quitar el sombrero, al ratón vaquero lo podías encerrar en una celda, el ropero de la abuelita se podía abrir, o sea, era bien creativo, o sea, tenía mucho talento, y pues ese show que llevaba a las escuelas lo llevaba ahí a las fiestas de los nietos. Entonces, pues ya creciendo, pues ya igual me daba chance de poder ayudarle ahí en el show, moviendo algunas marionetas. ¿Cómo cuántos años tenías cuando ya empezabas a estar participando en esos shows, Jonah? No, pues yo creo como unos 5 o 6 años. Obviamente no lo hacía nada bien, ¿no? Pero pues era lo bueno de mi abuelo, o sea, él nunca decía, no estés agarrando ahí. O sea, él como que sí daba chance, o sea, igual y como que no teníamos la habilidad con las marionetas, obviamente, pero él no nos limitaba. Igual me acuerdo que la guitarra yo le agarraba más bien él tocaba el requinto, pero yo podía agarrar su guitarra y sí me acuerdo darle varios golpes a esa lira. Ya ves que suena cuando le das un golpecito, retumba. ¡Pah! Y pues no, o sea, sí le di varios llegues a esas guitarras y nunca recibió un regaño, ni un manazo, no estés agarrando. Siempre nos invitó pues al arte. Wow, ese amor de abuelo, ¿no? De pues la guitarra, pues le pegó el nieto, pues
tranqui, ¿no? Así fue el tiempo, ¿no? Porque si hubiera sido un camarada, yo creo que otra historia hubiera sido. Oye, qué interesante, esta es la primera vez que escucho esto, Jonah. ¿Cuál es el nombre de tu abuelo? Él se llamaba Jorge, ya falleció. Qué interesante ese acercamiento musical y al mismo tiempo escénico y al mismo tiempo artístico y de involucrarse, de participar. Y cuando vas avanzando, ¿cómo es que el rock te empieza a influenciar? ¿Cómo de pronto es esa música que pues es trío, que pues es cri-cri, que es ir creciendo con la música pop que uno va escuchando en la radio y todo esto, pero cuando empieza a inclinarse la balanza de Jonah hacia el rock, ¿cómo empieza a suceder eso? Igual fue por la familia materna. Tengo un tío que es papá de los Infants. Él siempre ha Ah, tocado. ajá. Los Infants son mis primos. Entonces, su papá siempre tocó la guitarra, o sea, desde chico, igual de los 14, 15 años, tocó la guitarra. Y mi primer como concepto de rock lo descubrí en un álbum fotográfico. Él participó con un grupo que se llama Rock Concierto, que es como de los pioneros ahí en Pachuca. Entonces, en el álbum pues era como una postal, venía la foto de él con otros 4 señores, o jóvenes de ese entonces, y decía rock concierto. Entonces, mi primer noción de que había algo que se llamaba rock fue viendo esa postal. Pero Ahora, ajá, ya escucharlo fue a través de su hermano, o sea, mi tío Jorge y mi hermana mayor, mi hermana Carolina. Mi tío Jorge, o sea, yo los iba a visitar a mis abuelos mucho. Yo no tenía cable, entonces me iba todos los fines de semana a ver la WWE. ¿qué tal? Las Bueno, luchas, ¿no? en ese entonces era la WWF, con Ah, Hulk sí. Hogan y todos esos. Entonces me iba a dormir los fines de semana y me acuerdo que mi tío siempre que se iba a arreglar, estaba escuchando Los Hombres G, Caifanes, Duncan Du, pues toda esa corriente de rock en tu idioma, ¿no? Rock ochentero. Él se tardaba, igual se tardaba un chorro en arreglarse unas 2 horas, y pues la música a todo volumen. Fue ahí cuando me pude acercar al rock y que me gustaba, ¿no? O sea, Hombres que es algo muy pop, pero es algo bien hecho, ¿no? O sea, tiene mucha Sí. calidad y pues fue como algo que me fue atrapando poco a poco. Ya después mi hermana pues ya empezaba con el grunge y todo eso. Y por ejemplo, esta postal, más o menos, ¿tú qué edad tienes cuando empiezas a escuchar este rock? Cuando empiezas a escuchar Hombres G, Ducandú y ver como todo eso. Como unos 6, 7 años. O sea, dije, sí, Sí, sí. morrito, porque tuvimos me acuerdo también que tuvimos un viaje bueno, venimos para Estados Unidos en carro y pues son como 12 horas, yo creo, más o Sí, menos, no, no de es mucho. Pachuca hasta allá, sí, no, sí, yo creo más. Entonces, nosotros íbamos a Brownsville y todo ese viaje de ida y de regreso era escuchar el disco de éxitos de Hombres G sin parar. ¿Qué tal, eh? Muy bien, Entonces muy sí, bien. fue mi primer acercamiento pues sí, al rock pop, pero pues a final de cuentas era rock. Y ahorita que mencionaste el estar escuchando, ¿no? El disco de Hombres G, ¿cuál es el primer disco que tú, Jonah, decides comprar o que tú te armas? Porque dices, esto es el rock que viene para Jonah, que tú compras. Sí, ¿Cómo fue? bueno, antes de tener mi disco, pues mi tío me empezó a prestar discos, ¿no? Me prestó de los Fabulosos Cadillacs, ah, pues sí, rock en tu idioma, Caifanes, me acuerdo mucho del disco negro, no sé cómo se llama, pero me acuerdo mucho de ese. Y mi hermana y su novio, no sé quién haya sido, me prestaron discos de Nirvana. O sea, mucho grunge, o sea, Nirvana también me prestaban los de Guns N' Roses que estaban sonando en ese entonces, pero mi primer disco llegó a mis manos así casi solito. Mi familia o la familia de mamá acostumbra a hacer una reunión anual
todos los diciembres. En esa ocasión la hicieron ahí en mi casa. Y pues llegaron los tíos y todo eso, y algún tío, creo que fue mi tío Raúl, pues yo creo que quiso hacer negocio y todo eso, y llegó con unas cajas de zapatos llenas de discos compactos, así nuevos. Entonces, pues mi mamá me dijo, oye, tu tío está vendiendo discos, ¿no quieres que te compre uno? Y dije, pues va, voy a ver qué hay. Y pues estaba, pues, los clásicos, ¿no? O sea, estaba José José, o Ana Gabriel, Rocío Dúrcal, Pimpinela, y de repente que voy así moviendo los discos y veo el circo de la maldita vecindad. Pasa, ¿qué tal? Y Y dije, nada más lo agarré, corrí a mi cuarto, mientras subía las escaleras le quité el celofán y me encerré. Ya no regresé a la fiesta y estuve escuchando toda la tarde ese disco. ¿Y qué tal recibir esa noción de saxofón sonando? Porque, pues, digo, Fabulosos Cadillacs ya era un antecedente, ¿no? De Sí, escuchar metales y escuchar como esta onda sudamericana también, o una fusión rockera que los Fabulosos pues han dejado ese precedente. Sin embargo, La Maldita Vecindad tiene definitivamente su distintivo. ¿Y qué tal ese viaje de escucharlo por primera vez? ¿Cómo fue para ti? pues yo ya las había escuchado más que nada por mi hermana, ¿no? Pero no había escuchado el disco completo. Me acuerdo que en ese tiempo estaba siempre en domingo todavía. Aún hay Y más. sí, y Sí. y en algunas de esas ocasiones me acuerdo que igual estando precisamente en casa de mi abuela, pasaron a La Maldita Vecindad tocando. Y me acuerdo mucho de una imagen precisamente de sax tocando con su cabello ahí en la cara, tapándole la cara y con el saxofón. Y mi hermana mayor diciendo, no mames, está guapísimo. No se le veía la cara, ¿no? Exactamente. Pero pues o sea, yo ya sabía quién era Maldita Vecindad, pero cuando yo lo escuché ya en mi cuarto, te digo, cuando lo agarré, pues sí fue pues más, o sea, fue como hacer un clic, ¿no? Porque Maldita Vecindad es algo muy urbano, muy mexicano, y no es nada más algo que te haga mover la cabeza, ¿no? Como, sino que te hace bailar, o sea, te hace mover todo el cuerpo, y yo creo que eso fue lo que me cautivó de ese disco, porque pues era un disco que podía entender ya, o sea, sí, yo sí hablaba inglés, pero pues no es lo mismo escuchar algo que conectas con él en tu idioma y que te hace bailar y que tiene muchas raíces latinas, que es algo que obviamente Nirvana, ni Guns N' Roses, ni ningún grupo gringo va a tener, ¿no? Esa cadencia, esa pues sabrosura de esa mezcolanza, esa fusión de ritmos latinos con el rock, pues yo creo que lo que Y, me y, cautivó. y en definitiva también coincido que Maldita Vecindad, las letras de Maldita Vecindad tienen ese trasfondo, como mencionas, urbano, tienen metáfora, tienen impacto. Y después cuando empiezas a acudir a un concierto, ¿cuál fue ese primer concierto de Yona donde dice, esto es un concierto, ¿no? Porque ya pasamos de las tertulias y bohemias familiares a empezar a salir a ir a un concierto, es decir, voy a un concierto de rock. Sí, bueno, el primer concierto no fue de rock, fui de chaperón y fui acompañé a mi Con hermana a la ver hermana. a Magneto, ahí ¡Ah! en, ahí en un lugar que se llamaba Espectacular. Fue un En- espectacular el concierto. sí, sí, sí. Pero ya un concierto de rock hubo dos, yo considero que son dos, y que de hecho no pasó mucho tiempo entre ellos. Mi primer intento, porque sí asistí, pero no había nadie, o no había quien yo quería ir a ver, fue una vez que llevaron a Café Tacuba ahí a Plaza Juárez. Iba en tercero de secundaria y justamente habían sacado el Avalancha de Éxitos. Lo habían anunciado a Café Tacuba, estaba programado para las 8 de la noche.
Y bueno, yo llegué a Plaza Juárez solo porque pues no había con quién ir. Y dieron las 8, no llegó, las 9 no llegaron, las 10 no llegaban, dieron las 11 y tampoco llegaban. Entonces, pues yo tenía 14 años, sí, 14 años y estaba en Plaza Juárez A solo medianoche. a las 11 de la noche prácticamente. Y pues me tuve que regresar porque yo estaba hablando, ¿te acuerdas? Antes habían los Ladatel, los teléfonos. Y yo estaba hablando por teléfono público, no había Tu los tarjeta, celulares. Y tu pues alguna de tarjetita. mis hermanas estaba hablando con su novio, supongo, porque ¡No! toda la hora, todos los intentos que hice de llamar a mi casa, pues no contestaron. De Pues ya me pasen por tuve, mí, no llegó sí, Café Tacuba. y sí, y pues me tuve que regresar caminando porque regresarme en taxi no era opción, o sea, no, me daba miedo. Sí. Algo en lo que coincidimos, John, es que yo también acompañé a mi hermana a conciertos de Magneto. Mi hermana mayor también fue fan de Magneto y pues nos la supimos todos. Pero ya mi primer concierto en forma, yo creo que fue 6 meses o un año después, fue cuando vino o fue Resorte ahí a la casa de la abuela, que fue cuando conocí ahí a Alexis. Ah, ok, o sea, ahí fue donde topas a Alexis en un concierto de Resorte. Sí, de hecho pasé A por ese él ahí, topas. ahí donde estás tú ahorita, pasamos por él. Estamos en casa del Alejo el día de hoy aquí haciendo la entrevista. Órale, pero entonces lo conocías antes y pasaste por él para irse al concierto. No, ahí en el día del concierto fue cuando yo lo conocí. Lo topas ahí, Ajá, porque platican. él era amigo del Tapia, mi primo. Ajá, sí, sí. Entonces, mi mamá nos dio un ride ahí a la casa de la abuela y nos estacionamos ahí en Abasolo y ya fue cuando Charlie bajó por Alexis y regresó con él pues al carro. Pero fue la primera vez que yo lo vi, fue ese día yo lo conocí en el concierto de Resorte. ¿Y qué tal eran los conciertos en esa época? Porque había slam. Sí, sí, Recordé, sí. había slam. Ah, sí estuvo bien bueno ese concierto porque yo ya me sentía grande. O sea, y aparte era en un antro, o sea, la casa de la abuela era un antro, igual y medio alternativo, pero me acuerdo que o alguien reservó una mesa y se suponía que Sí. no podíamos echar chela, pero pues. Ah, ok, ok. Todavía no traían su IFE, ¿no? Ah, Todavía. pues yo tenía 14 o 15. ¡Ah! Underage echando unas Ajá, coronas, unos cheles. ajá, y Muy sí bien, estuvo muy bueno, bien. pues fue mi primer concierto en forma ya, dedicado al rock 100%. Cuando tú acudes a un concierto de rock, ¿no? Como Resorte, cuando ya estás escuchando a Maldita, cuando estás llevando toda esta, pues ahora sí que mochilita, ¿no? De música, antecedentes, ¿no? De la bohemia con la Sí. familia. ¿Cómo, cómo empieza John a decir, quiero hacer música? O sea, sí quiero empezar a tomar ya el instrumento para empezar así. Qué te influenció? ¿Qué te llegó? ¿Cómo sucede esa decisión? Sí, pues fueron justo igual unos meses antes, en ese mismo año, como en el 96. Te digo que iba en tercero de secundaria, y en esa ocasión en la escuela, en la secundaria, pues ha sido la única vez que llevaron a alguien a tocar a la escuela. Bueno, en el tiempo que yo estuve. Entonces, esa vez en Halloween llevaron a tocar a un grupo que se llamaba Troca. ¿Qué Estaba tal troca? ¿Qué? Estaba Rodrigo Magua en la batería, su hermana en la voz, y también estaba Antara Ahumada tocando el bajo. Oh, oh, ¿qué tal? Sí. Este, y fue esa vez eh, cuando los vi, dije, no, yo tengo que hacer esto. O sea, hay morros de mi edad tocando, yo también quiero tocar. Y fue un evento, te digo, yo creo que fue muy memorable para varios que eh, quisimos hacer música después, porque Jordi Castells de Crash Nine igual se acuerda mucho de
de esa presentación y coincidimos que ver a Troca ese día fue algo que prendió un switch en nosotros para decir, quiero hacer música. Ah, wow, ¿no? Y pues un saludo precisamente a todos los integrantes de Troca, también pues ahí cantar. Y sin duda alguna, algo que sí me atrevo a preguntar es, por ejemplo, ¿qué tocaba Troca? ¿Eran rolas propias? ¿Hacían covers? ¿Qué tocaba Troca? Sí, bueno, eran puros covers, o yo me acuerdo de puros covers. Me acuerdo que tocaron, si no falla mi memoria, me acuerdo que tocaron la de Comprendes Méndez, porque acababa de igual de salir en en ese tiempo. Pero Sí, te sí. digo que hablando con Jordi, él se acuerda que tocaron algunas de Green Day, No, ¿qué tal? Órale. Y pero sí, sí, eso fue cuando eran lo veo covers. aquí y vas, o sea, yo también quiero estar allá, ¿no? Quiero estar de ese lado, quiero dar el Sí, brinco. sí, porque Que- te digo, había visto a mi tío, pero pues eran gente ya grande, o sea, pero ver a chavos de tu edad sí te prende algo ahí en la cabeza. y entonces, ahí cuando das ese paso, ¿cuál fue el primer instrumento y así, ok, ya me prendieron los de Troca, así quiero hacer mi banda, ¿no? Quiero darle. ¿Y qué fue lo primero que agarraste? ¿Cómo sucede ese instrumento? ¿Qué pasó? Sí, pues fue casi unas 2 semanas después, porque te digo que eso fue en un Halloween, ha de haber sido 31 o principios de noviembre, y mi cumpleaños es el 22 de noviembre, entonces al ver a estos morros tocar, dije, yo quiero hacer esto y les pedí a mis papás una guitarra de regalo de cumpleaños. Entonces, pues ellos me la regalaron, ¿no? O sea, fui muy afortunado porque siempre lo que yo les pedía, pues sí lo tenía casi sin preguntas, ¿no? Entonces, en esa ocasión yo pedí una guitarra eléctrica y pues la fuimos a comprar ahí a Sears. Ahí a ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Plaza Plaza Perisur. Perisur. Seguramente porque había meses intereses o alguna promoción y pues ahí fue el lugar indicado. No, realmente no me interesaban marcas ni nada y yo lo que quería era tocar. Entonces había una Yamaha negra, que después me enteré que era como creo que es la RGX, y esa fue la que me compraron ahí. Y pues ahí Oh, ahí empecé a tocar. sí, no, para que los escuchas se den una idea, Plaza Perisur en aquel momento era la Vogue, era así el top elite de las plazas, ¿no? O sea, era como la plaza que ya tenía más, precisamente departamentos, Sears, ¿no? El primer Sears que llegó Sí. aquí a Pachuca, y que te hayas ido a armar ahí, ¿no? De pasar inmediatamente en tercero de secu, o sea, Ujú. en secu, decir, ok, me prendieron los de Troca, está coincidiendo con este momento de que le puedo solicitar a los jefes, pues ¿no? Esta motivación de ya me prendí, esto es lo que quiero y tras, ¿no? Ir a la tienda, cachas ahí, pues yo creo el aparador algunas cuantas y viste esa Yamaha y dijiste, a ver, de Sí, aquí sí, soy. sí. Cuando estás tomando la guitarra por primera vez, además de Troca, ¿qué bandas había? O sea, ¿cómo fue ese crecer con la música? O sea, después saltaste a la prepa y ¿dónde fuiste estudiando? ¿Cómo se da tu desarrollo con el instrumento, la escuela y el permearte del ambiente y la escena musical? Pues desde la americana había gente haciendo música o que después, posteriormente, se dedicó o hizo eso, ¿no? Me acuerdo, obviamente ya mencioné a Jordi, que estaba él y el Chango, hicieron Crash Nine. Me acuerdo también ver a Omar de los UCC, él llevaba su guitarra acústica y echaba ahí covers de Nirvana. Había un chavo que se llamaba Calo, que después hizo música psychedelic trance, o sea, es DJ.
También estaba El Robo, que fue de los, junto con Gabriel Camacho, hicieron los primeros rapes ahí caseros ahí en Pachuca, de Psychedelic Trance. Y cuando me pasé a la americana, pues había, a la americana, pero cuando me pasé a La Salle, Troca se deshizo, pero se formó Cinta Gris y después Pluto Vic y Playmobil. Entonces, Playmobil, sí, cierto. Sí, sí. creo, o sea, esas bandas eran bandas hermanas, ¿no? Entonces, no recuerdo bien quién estaba en qué grupo, pero pues cuando yo me pasé a La Salle ya estaba Rodrigo Mago tocando creo que sí era Playmobil. Y de hecho, él fue el que me vendió el boleto para ver a Resorte, porque ellos participaron en un concurso y Pluto Blick y Playmobil le abrieron a Resorte esa vez. Oh, y hablando de esa, de bandas, cuando Jonah ya lleva el instrumento, empieza a desarrollarse, empieza a crecer, empieza a decir, cámara, voy a hacer mi primer banda, o te jalaron a una primer banda, o sea, ¿qué sucede para que Jonah participe en una primer banda? ¿Cómo fue? ¿Y cuál fue? O sea, mi primer banda fue con mis dos primos, el Tapia y el Aguado, y, Ajá. y con Alexis y Memo y Lolo. O sea, Éramos, eran 6. a ver, déjame hacer. Sí, creo que sí, ¿no? 2 guitarras, un bajo, batería y 2 vocales. ¿Sí? Ah, sí, son 6. Qué Sí. bandota. Y bueno, realmente el Aguado, que era el segundo vocalista, nunca, o sea, me ensayó unas 2 veces, pero nunca tocó. O sea, la primera tocada que tuvimos, no, juntos, no Sí, participó. lo sacamos. Sí. Entonces, realmente éramos, sí, Lalo, Memo, Alexis, el Tapia y yo. Y nos llamábamos Crash Dummies. Sí, pues sí, empezamos a ensayar y ¿Dónde? ¿Dónde ensayaban? Sí, sí. el primer ensayo fue ahí en mi casa. Me Acá en recordó, Vista, ajá, me Vista Hermosa. recordó, sí, me recordó Lalo que llegamos ahí a la casa de mis papás, pero éramos puras guitarras, güey. Éramos 3 guitarras acústicas y una eléctrica sin ampli, que era la mía. Pero ya, o sea, ya en forma, ya que yo conseguí la batería, porque antes de tener tu batería, conseguimos una batería ahí con un conocido de mi hermana mayor, y armamos el ensayo ahí en casa de mi abuelita, ahí en Ciudad de los Niños. Creo que también era el cuarto de ensayo de mi tío, de papá de los Sinfriends, pero no sé te digo que en ese tiempo falleció mi abuelo. Y pues yo no sé, pues yo creo que, bueno, más bien a todos nos pegó y yo creo que mi tío dejó de tocar un rato. Yo recuerdo haber ido a ese lugar de ensayo, o sea, la primera vez que realmente empecé a convivir contigo, antes de ir a Vista Hermosa, precisamente fue ahí, porque, pues bueno, Alexis es mi primo, ¿no? Ujú. Entonces, él tocando y siendo parte de mis influencias, de pronto, estoy en una banda, ¿no? Ah, órale, ok, ¿no? Vamos a ensayar allá en Ciudad de los Niños, ¿qué onda? Vente a ver, ¿no? Y recuerdo escuchar covers de Cold Chamber, Sí. recuerdo escuchar así, o sea, estaban pesados, ¿no? Y de pronto estaba, o sea, fue algo que yo rescato mucho, ¿no? Que ahí para mí se empezó a precisamente abrir ese panorama, ¿no? De puede ser por acá, Yo lo conocí como hardcore, el pero hardcore, sí, sí. pero ya después lo bautizaron como new metal. ¿Y qué tal los gritos? ¿Sí se echaba el Memo los gritos? Pues sí se los echaba, pero yo creo que no le latió porque duró, creo que 2 tocadas y dijo, Nel, no quiero. Y yo creo que O sea, ya no ensayos, ya tocadas. O sea, 2 tocadas y sí, ya. quits. Ajá. Y yo creo que mi primo lo jaló, porque es que Memo sí canta bien, pero cantaba Enanitos Verdes y Fobia y todo eso. Y entonces, Más pues, vocal, ajá, ajá, más vocal, más cantar melódico, en serio. más cantar. Y, pero a ver,
si fue la segunda tocada, ¿cómo fue la primera tocada? ¿Dónde fue esa primera tocada de los Crash Test Dummies? Bueno, Crash Dummies. Sí, ¿Cómo fue fue? ahí. La primera tocada de Crash Dummies fue en Atotonilco. No me acuerdo quién la consiguió, pero tocamos ahí en la plaza principal de Atotonilco. Y fueron varias bandas. O sea, era algo, no sé si organizado por presidencia o lo que sea, porque nos pusieron camión. O sea, nos fuimos en un camión de estos guindas de Matilde, o sea, un camión, un En la microbús. ruta, así que Ajá. Matilde Chacón, ¿no? Así llegaba así por allá. Ajá. Un No es camión cierto, grande. sí, sí, cierto, sí era un Matilde. Mm. Y nos llevaron a todas las bandas pachuqueñas hasta allá. Y esa vez, pues éramos varios en el escenario porque, o sea, estaba cantando Memo, pero no sé si te acuerdas de Asam y de Zenaido. Sí, pues yo me acuerdo de Asam un buen por mi loco, así yo a Asam lo veía cantar Cold Chamber y decía, este vato es un rockstar. Sí, pues es que era un güey, bueno, sigue siendo un güey muy mamado, muy trabado. Y pues él le decía, "Ay, pues déjenme echar esta canción", y pues sí, se la echaba. Entonces, sí, varios se subieron ahí con nosotros al escenario y estuvo bueno. Yo creo que tocamos unas 4 o 5 canciones. Pero el plato fuerte de esa ocasión era una banda que se llamaba New Point, donde tocaba el No, ¿qué Bimbo. tal? El Bimbo en New Point. Sí, sí, Ca- memorable el Bimbo. ¿Qué más sucede con los Crash Nine? ¿Qué otros eventos memorables comienzan a suceder? Crash Dummies. Crash Crash Niner. Zombies, perdón, sí, perdón, es que los habías mencionado y como empieza con Crash, discúlpame, Sí, sí. discúlpame, los Crash Zombies. Hay una tocada que recuerdo mucho, porque si algo caracterizaba a la escena de rock de ese entonces, es que era un poco violenta, o no, más bien, era muy violenta en ese entonces. Había mucha intolerancia. Cada tocada ac- seguramente acababa en madrazos y en campales, y era precisamente por eso, porque no había mucha tolerancia hacia, pues, hacia nosotros, ¿no? Nosotros éramos los mal llamados escatos, porque escatos son los que escuchan ska. Más nosotros éramos skates o pretendíamos ser skates porque patinábamos y usábamos pantalones guangos y todo eso. Y eso a mucha gente le molestaba, ¿no? A los metaleros, a los urbanos, a los tropicholos y a los fresas inclusive les molestaba. Entonces, pues había mucha intolerancia y pues te digo, era tocar y cuidarte de que no te fueran a madrear. Y Existía eso, ¿no? Las tribus urbanas, pero era súper marcado el vestir, ¿no? Dentro de cada tribu urbana. Y sí, como mencionas, o sea, la intolerancia era como ¿no? Ay, o sí, sea, yo sí soy metal, ¿no? Tú, no, y tras, ¿no? Así, o aprovechaban el slam para iniciar algún tipo de confrontación, ¿no? O cosas así. sí, no, No, pero sí. creo que eso inclusive iba más allá de buscar un pretexto, porque me acuerdo bien desde que yo fui a unos 15 años a buscar a mi hermana, ahí a una privadita que está atrás de Plaza 2000, ahí sobre Cuesco. Ah, sí, 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 lo ubico. Entonces, era una fiesta de 15 años medio fresona. Y yo me acuerdo que llegó una combi llena pues, de bandota. Entre ellos estaba el oso, que era vecino del Chinillo. Y ellos bajaron y empezaron a madrear a todo mundo. O sea, sin preguntar, sin que hubiera alguna bronca con alguien. Ellos bajaban y madreaban a quien fuera. Y eso pasaba en varias tocadas
pues en varias fiestas, o sea, realmente no había una razón por la que se pudiera desatar una bronca, nada más era gente que pues quería madrear. Sí. Pero bueno, regresando a la pregunta, me acuerdo mucho de una tocada que hubo un 14 de febrero, porque era del amor y la amistad. La tocada fue ahí enfrente del estacionamiento de la Kodak, en un salón que se llamaba Salón de los Caballeros o algo así. Y pues o sea, tocaron bandas de metal, así metal, de urbano, de thrash, y los únicos que tocábamos new metal éramos nosotros. Y pues al principio sí sentías igual, te digo, la intolerancia, que pues íbamos vestidos diferentes y pues la gente así media hostil. Pero al momento de tocar, de empezar a tocar, la gente se prendió, se armó el slam y o sea, no, como que nos ganamos el respeto de ese día de varias banditas, de varias gente pesada. Sí, Incluso, o sea, de vatos con sus chamarras, con sus, ¿no? Pues sí, sí, urbano y toda esa onda, ¿no? Sí. sí, me acuerdo que tocaron Spikes con los sí, Cardon Crypta. tocaron Cardon Crypta, tocó otra banda que se llamaba Lobo Rock. O sea, era gente pesada de los barrios altos. Y me acuerdo que tocamos y después de eso nos fuimos a 2 cuadras de arriba, nos fuimos a otra fiesta, 2 cuadritas arriba. En corto, así salieron Ajá. del salón, otra Y party. llegó banda a reventar la fiesta también, sin nada, sin más. Y empezaron a corretear y empezaron a madrear. Y entonces nosotros estábamos todavía con nuestras guitarras ahí pues, en nuestra espalda y En la eso. mochilita, ajá. Y yo me acuerdo muy bien que ya nos iban a madrear a nosotros y alguien dijo, no, 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 ellos no, ellos tocan chido. Y, Ah, y vámonos, que se pasan derecho y a madrear a otros güeyes. Pues era gente, mm, eran amigos de Lalo y de Memo, y pues nosotros no nos pudimos meter porque si nos metíamos, pues ya, pues sí, también no. nos iban a reventar a nosotros, ¿no? Sí, no hay preguntas ahí, ¿no? O sea, te estás metiendo, te toca. Sí, pero me acuerdo que, te digo, me acuerdo muy bien de esa tocada porque siento que ahí nos ganamos el respeto de la bandota, o sea, no era algo como gratuito, ¿no? Porque banda que también tocaba las mismas canciones que nosotros, o el mismo estilo que nosotros, sí los correteaban, ¿no? Como a Are le tocó corretiza, al Mervin también le tocó corretiza, pero pues a nosotros la mayor parte del tiempo, o más bien todo el tiempo, pues no nos ganamos una inmunidad gracias a la Los, música. los Crash Dummies. Ajá. Los Crash Dummies así, o sea, no les pasaban los golpes, ¿no? Porque los Crash Dummies son esos figurillas, ¿no? Que ponen en los carros de pruebas de choque o de Sí, golpes, pero a ustedes no les tocaron los guamazos, ¿no? Así, a ustedes fue como a ellos había un aura, ¿no? De haberse ganado el respeto a través de la música. ¿Qué sí, sí, tal? O sí. sea, porque fue eso, ¿no? Fue el ganarse el respeto con la música. Sí, te digo, es que en serio sí fue una época muy violenta porque no solo había madrizas, o sea, también había campales y había sillazos y a mí me tocaron 2 o 3 que hubo hasta balazos. ¡Ah! Sí, Sí, no, es que, bueno, sí, debemos de mencionarlo, ¿no? O sea, pues Pachuca en aquel momento, por así decirlo, llegaba a cierta hora y pues a pesar de que existía la fuerza policial, pues realmente se convertía en tierra de nadie, ¿no? A partir de ciertas horas. A partir de ciertas horas, cada quien está en esta jungla de asfalto, ¿no? Ya se ocultó el sol y si estás afuera, pues cuidado, ¿no? Puede suceder todo. sí, bueno, puede parecer muy, igual y hasta muy falso, pero sí, sí nos tocó, te digo, nos tocaron madrizas, sillazos, balazos, y pues pero pues aún así queríamos seguir tocando. No, Sí, no, o sea, no, y no, sí no, sucedía. no Yo, nos yo importaba. recuerdo, yo recuerdo una vez una corretiza, o sea, ni siquiera había ido a la casa de la abuela, pero yo estaba pasando por ahí por X o Y,
Y sí vi cómo salieron de casa de la abuela, que pues para que se ubiquen estaba ahí por el reloj, ¿no? En la calle que va rumbo a Niños Héroes. Sí. Eh, y me tocó ver cómo salía una campal a media calle y que realmente sí fue una carnicería. O sea, yo sí veía, sí, yo sí, mejor me fui corriendo hacia Guerrero, ¿no? Así, porque ya iba a pasar por ahí y vi cómo estaba la cosa y dije, no, pues antes de que pase y antes de que me detecten, porque pues también pertenecía ahora sí que a esta tribu urbana de los skaters escatos. Sí, hace poquito estaba hablando con Toby y también había un lema o una frase en ese entonces que decía, Sí, haz patria, mata a un escato. sí, sí, Y sí. eran todas las tribus urbanas, como mencionas, contra nosotros. Hasta los fresas eran, bueno, los fresas si se puede decir fresas de prepa uno, ¿no? Todos eran contra pues contra nosotros, güey. Sí, que digo, ya más adelante le tocó a la tribu urbana, digo, muchos años después, a los emo, ¿no? Y que eso sí fue muy sonado en medios y todo, pero el antecedente, pues sí fue esta generación de los skaters, de los skatos. Sí. Y, y de ahí de los Crash Dummies, ¿qué empieza a suceder con Jonah? ¿Cómo avanzas hacia otros proyectos? Porque pues ya conocimos el primero, ¿no? El proyecto raíz de la primer banda de Jonah. ¿Qué sucede? ¿Cómo avanzas? Éramos una base de Alexis, Lalo, mi primo y yo. Nosotros éramos como que la base y cada que salía alguien, o sea, entraban bajistas, guitarristas, vocalistas, pero cada que se salía alguien, pues le cambiábamos el nombre. Pero de los proyectos que yo me acuerdo, primero te digo Crash Tommy, después fue FBI, que creo que en ese ya tocaba el bimbo, el bajo. Pero Sí. después de eso, yo entré a una banda que se llamaba Six At Noise. Me invitó Lalo. Six At Noise empezó con Lalo y con Chinillo, con Abraham. Ah, sí, cierto, Ajá. cierto. Abraham era el vocal, fue vocal de. Ajá. Y yo tocaba, ahí empecé a tocar el bajo, o sea, me aburrí un poquito de la guitarra y me compraron un bajo o pedí un bajo y me lo regalaron. Y empecé a tocar el bajo ahí en Six At Noise. Ahí estuvimos un buen rato. Después hicimos un proyecto que se llamó 69 con el 69. Bimbo. Estaba Bimbo, Are, Mervin, Alexis y yo. Y creo que esa fue la primera grabación o el primer intento de grabación que yo tuve. Grabamos ahí en casa de Mervin unas rolitas. Y ahí cantaba Pero te Alexis refieres y Are. casa de Mervin Actopan. Sí, O sea, sí, 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 ahí con el equipo de su papá. Y bueno, duramos un muy poquito tiempo. Después de ahí armamos Firecracker con Chinillo en la batería, Alexis en el bajo, Lalo en la guitarra y yo y Gabe en la voz. Y ahí sí grabamos un demo en el Fuerte Apache. el Fuerte Apache, para que lo ubiquen, estaba en la calle Guerrero en una de las subidas, ¿no? En Como Covarrubias. paralela en Covarrubias, ¿no? Subiendo Covarrubias, ahí luego estaba en un cierto piso, porque yo recuerdo haber acudido a ver parte de esa grabación. No En un manches, estudio aparte. sí, o sea, para mí igual eso me transformó la cabeza. O sea, Sí, yo creo que qué bien ese fue el primer intento formal o más bien de fue grabar en ajá, una banda, en una ¿no? banda y canciones propias, o sea, porque sí había banda que grababa, pero eran canciones, eran covers, pero ese fue ya el primer intento que hicimos de manera formal y bien, en un estudio que estaba bien equipado, pero no era la gente apropiada para este tipo de música que tocábamos. Oye, ¿hay alguien que tenga alguna copia? ¿Tienen alguien por ahí? O qué? No, afortunadamente no hay copias.
Estoy seguro que me la debes de tener y no lo quieres sacar, Jonah. Anda, ya, tienes que darlo a conocer al mundo, por favor. No, 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 realmente estoy muy contento de que no haya copias porque sí, sí suena muy feo. Y bueno, ya después de ahí, no sé qué pasó y empezamos a bueno, ahí tocamos, sí, sí tocamos varias veces, ya en un ambiente más relajado. Esa intolerancia duró como unos 3 o 4 años. Entonces se escucha muy poquito, pero sí fue bastante No, tiempo. pues los toquines eran cada fin de semana, cada 15 días, o sea, realmente eran muchos eventos, porque yo sí recuerdo que había quintas o había casas. De hecho, recuerdo mucho allá como en Villas del Álamo, una vez un toquín que hubo, que era subiendo una casa en construcción, en obra negra, ¿no? Así, los toquines así, o sea, sí, sí era un ambiente como muy particular, se vivió en esa era. Sí, bueno, y ahorita que estás mencionando los lugares, cuando nosotros empezamos a tocar estaba la Quinta San Isidro, estaba cerquita de ahí estaba el Frontón, estaba el Salón Titos Sofitos que estaba ahí al lado de Telmex, atrás del seguro había un restaurante que se llamaba La Palapa, allí justo al lado de un río de aguas residuales que olía horrible. Ahí también, ahí fue la primera vez que vi una pistola, güey. Ahí fue un toquín que un güey se alocó, sacó la pistola y a tirar al aire. Oh, ok, 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 sí, sí, sí. Estuvo denso ese. Pero y básicamente, sí, la mayoría de las tocadas eran caseras, pero sí había esos espacios, como espacios, pues lugares, ¿no? Que la banda rentaba para tocar. Ya después, ¿qué pasó con Ah, la escena? O sea, con los lugares. ah, pues ya, no, lo que iba a comentar es que ya después se calmó un poquito porque Ah. la gente, pues ya se hizo mayor, ya yo creo que ya tenía otras ocupaciones que estar haciendo desmadres los fines de semana y pues nosotros fuimos ocupando ese lugar de las generaciones mayores y ya pues dimos un poco de más tolerancia. Y volviendo a la parte de crear música propia, de poder grabar ya letras propias con una propuesta, ¿cómo empiezan a llegar esas ideas en Jonah? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo te nacieron las ideas? ¿Cómo era eso? Después hubo una pausa en la escena de rock en Pachuca, o al menos en nuestra escena. Eh, Te digo, después de Firecracker, sí tocamos y mezclábamos los covers con música original. Y se armaban fiestas ahí en casa. Me acuerdo mucho que se armaban fiestas en casa de Samuel, de Eastwood, Ah, de Sam, sí, claro. Acá por Maestranza. República del Perú. Ajá, por Ajá, Maestranza. por ahí. Pero después de eso hubo una pausa porque entró muy fuerte, te digo, el psychedelic trance. Los raves. Ajá. Tum, 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 tum. Y pasó como un año o dos, en lo que pues no había mucho, o sea, era puro psychedelic trance o música electrónica. Y sí puedo identificar el momento en que dije, pues tengo que hacer rock otra vez y tengo que hacerlo sin tocar covers, tengo que ya empezar a hacer mi música propia. Y había un bar ahí abajo, en Avenida Juárez, allá abajo de una farmacia que se llama Farmacia Gersa, había un bar. Abajo de Gersa, Ajá, abajo. era un bar chiquitito, Ajá. pero me acuerdo que vi una banda que estaba tocando covers en español. Que estaban tocando covers de Bolobán, de Jumbo, y, y ahí fue cuando dije, tengo que hacer música y la tengo que hacer en lo que pueda en español. Y fue ahí cuando se me ocurrió empezar a hacer música propia. Entonces se me ocurrió
armar un proyecto con Chinillo, con Omar y con Are, con David Arechica, y formamos Vinil. Mi intención en ese proyecto era yo cantar y hacer las letras, ¿no? Pero al final del día yo me puse a tocar el bajo y Are cantó. Y ese proyecto solo tocábamos música propia y uno que otro cover de Far. Qué bandota, ¿eh? Sí. Pero te digo, yo empecé ese proyecto con la intención de yo hacer música y letra propias. Entonces, sacaba vinil y formo o me aviento yo solito a hacer mi música y lo bautizo como Rimmel. Entonces, el primer y único toquín de Rimmel fue en la feria de la barbacoa ahí en Actopan. Y éramos solamente dos, era yo en la guitarra y voz y un compa de la Salle, de la universidad, que me ayudó con la batería. Nada ¿Qué más. tal? Bien, wow, bien. Y te digo, ensayamos 2 o 3 semanas nada más, justamente nada más para esa presentación, porque aparte era un concurso. Creo que también fueron los Monkey Yonky con el Lalo Yonky y el Asa. Y esa fue la primera presentación y única de Rimmel. Ya después dije, no, pues no puedo yo solo, tengo que hablarle a mis compas, ¿no? Y fue cuando le hablé primero le hablé a Chinillo y al Pit en el bajo. Y ya fue cuando formé Gumo. Esa fue la primera animación de Gumo y solamente duró un ensayo. No, Okay. realmente no hicimos clic ni yo ni Chinillo con Pete. O sea que es un gran compa, pero no, musicalmente no hicimos clic. Y fue cuando al segundo ensayo ya le hablamos a Alexis. Y empezamos a ensayar, les dije, yo tengo estas rolas, vamos a darle. Y el primer toquín de Gumo fue en una fiesta, creo que de 15 años, bueno, fue una fiesta de una amiga de Chinillo, ¿no? Chinillo nos consiguió el primer toquín. Fue ahí en un saloncillo de fiestas de Villas del Álamo. Y pues tocamos mis canciones y nada más tocamos un cover de Pastilla. Me acuerdo muy bien que pues la gente se sacó de onda y se quedó como entre satisfecha y sacada de onda porque yo me lastimé los dedos, o sea, yo me sangré los dedos en esa tocada porque me emocioné tanto de tocar mis canciones que le di muy recio a la guitarra y me sangraron los dedos, o sea, con las cuerdas me abrí los dedos y empecé a sangrar. Del Y lado del plumilleo. sí, y esa fue como que un sello mío, como por varias tocadas, o sea, que mi guitarra quedaba con sangre. Sí, lo recuerdo. Sí, era totalmente así, un show único y espectacular el ver las presentaciones de Gumo, porque además de esa presencia escénica y esa fortaleza en la música y escuchar algo nuevo, escuchar una nueva propuesta, debo de mencionar que Gumo tenía una parte melódica, pero con mucho power, ¿no? Con toda esta influencia del new metal, pero al mismo tiempo tenía como a un área melódica, armónica muy bella, ¿no? O sea, y por eso destaco mucho ahorita el proyecto de Gumo, de hecho, muchísimas flores, aplausos, porque me tocó mucho ver, pues, ensayos, ¿no? Y el de tanto el crecimiento y despegar de Gumo, ¿no? De los ensayos a las presentaciones y ver cómo se fue ganando un fandom. O sea, Gumo sí generó fandom y sí tenía personas coreando las canciones. Sí empezó a generar como esas partes, ¿no? Donde pedían las canciones, donde ya se sabían el nombre de las rolas y las pedían, ¿no? ¿Qué emoción recibías tú, además de entregarlo todo en el escenario, ¿no? Esté quien esté, ¿no? Estén
los urbanos o ahora, ¿no? Que ya era más tranquilo y que ya había más aceptación, que era como entregarte al escenario, Jonah, porque yo eso sí te lo reconozco como artista, o sea, eres entregadísimo más allá del 100. Gracias, gracias. Pues sí, o sea, Gumo fue un proyecto que estuvo sonando, yo creo que 2 o 3 años, cada semana, cada fin de semana, o por lo menos cada 15 días, en todas las fiestas de Pachuca. Y la gente no se hartaba, o sea, la gente más bien nos pedía más y más y más. Había veces que tocábamos en 2 fiestas en un mismo día y, y llenábamos y la gente pedía las canciones y digo, pues, igual y ahorita suena muy soberbio, pero esa era la realidad en ese entonces, o sea, sí fuimos una banda pues importante o muy, muy querida, muy, muy bien recibida por mucha gente por un buen, por un buen par de años. Y creo que sí, en gran medida, porque pues éramos honestos. Te digo, siempre fuimos muy honestos al tocar y creo que en esta ocasión con Gumo se reflejó más porque eran canciones propias y las sentíamos y pues tratábamos de dar no el mejor show, pero sí el mejor performance para nosotros mismos como músicos tocando. Y Y era impactante ver ese Power Trio, ¿eh? O sea, un Power Trio con esa, como dices, autenticidad, ¿no? Con ese distintivo absoluto. me faltó mencionar que pues Chinillo se fue a Canadá y tuvimos que, o sea, no dudamos ni Alexis ni yo en hablarle a Mervin para que cubriera ese espacio y cuando llegó Mervin ya empezamos a hacer canciones un poquito más dinámicas y pues sí, Humo, pues ha sido básicamente nosotros tres en la alineación. Pues hay muchas personas que los ubican totalmente y muy probablemente hay personas que por primera vez estén escuchando que existe Gumo. Entonces, ¿hay música en plataformas de Gumo? ¿Dónde podemos escuchar a Gumo actualmente? Pues la gente puede escuchar nuestro primer material que se llamó Bon Voyage. Ahí están las plataformas y hace como un par de meses, en noviembre del año pasado, sacamos una grabación que teníamos ahí inédita de una canción instrumental que se llama Yankee. Entonces eso es ahorita lo que tenemos arriba para que se puedan escuchar. Vayan a escucharlo en este momento. De hecho, en este post le invito mucho a Segunda División que ponga por ahí el link, ¿no? El acceso a esta música maravillosa que es sin dudar alguna, eh, uno de los puntos fuertes de esta entrevista, ¿no? Llegar precisamente a esta carnita que es Gumo, ¿no? Este gran corazón y que es destacable esa huella de autenticidad que dejó aquí en el rock hidalguense para muchas otras bandas. O sea, yo sí veo todavía a personas, ¿no? Que los llegan a mencionar, personas que los llegan a tener en sus recuerdos de eventos, de decir, yo estuve en un toquín y Gumo era ese sello, ¿no? También, o sea, ese sello de saber que si ibas a una tocada, la energía se iba a poner muy buena, que también ya había, como mencionas, más tolerancia y que al mismo tiempo se podía disfrutar de una escena de rock, hasta eso se puede mencionar, muy sana, una escena como una fraternidad, ¿no? Una escena muy, muy unida, de cuidarse, de cuidarse entre todos. Cuando sale Gumo, la escena de rock en Pachuca fue muy diversa, o sea, y había mucha tolerancia, ahí sí había mucha tolerancia, ¿no? Estábamos nosotros que tocábamos, no sé qué tocábamos, pero estaban los Red Burning Mustangs que tocaban algo más tirándole al blues, ¿no? Supongo. Estaba Toboggan, que era algo más parecido al Britpop, al Radiohead.
Después salió Mallory, que era algo más tirándole al mad rock. Después salió Eastwood, que era pues algo como post-rock, ¿no? En el que, por cierto, toqué la batería. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Jonas salta de la guitarra al bajo y del bajo a la batería con los Eastwood. Toqué un par de ocasiones con Eastwood. Una de ellas le abrimos a La Gusana Ciega. Ah, Ay, ni más ni menos, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Ok. ya después entró Samuel, pues que les dio mucho más punch, porque obviamente yo no soy baterista, pero tengo ritmo y pues necesitaba a Edgar en ese entonces alguien que básicamente lo siguiera y le diera pues estructura a sus canciones y pues yo entré al quite. Creo que nada más toqué con ellos una o dos veces, pero sí fui baterista. Puedo decir Una o que dos veces y abriéndole a Gusana Ciega. Ok. sí, pues estaba Eastwood, después salió Infrance, que son mis primos, y poquito después de eso, pues salió UCC, que es una bandota ahí, igual del mat rock, o no sé cómo se pueda llamar ese género, pero el punto es que ya había esa tolerancia, ¿no? Éramos bandas tocando diferente género musical, pero coexistiendo de manera pacífica e impulsándonos, ¿no? Porque sí, lo que se intentaba era jalar unos a otros a sus eventos. Sí, que los que conocían a cierta banda fueran al evento para también conocer a esas otras bandas que estaban tocando, ¿no? Como mencionas, Ujú. ¿no? En conjunto y poder ir expandiendo ahora sí que la escena y además también expandir como los géneros o no solamente quedarse con uno. No mames, que esa es mi guitarra, güey. A ver, vente, vamos a ver, venga, Jonah, a ver, No me tenemos, chingues, ¿cómo la consiguieron, güey? ¡ah! Sorpresa, sorpresa, y mira además, Sí, güey, el sticker, sí es la mía. astilla de Eastwood. ¿Cómo la consiguieron, güey? Tenemos esta sorpresa. A ver, primero platícanos la historia de esta lira, Jonah, No porque mames, estoy sosteniendo una parte de la historia no mames, güey, del espérate. rock al paste, Jonah. Estoy en Es shock, una güey. sorpresa, sí. No A ver, mames, güey. ¿cuántos años tenía que no la veía? La estrella ahí marcada, güey. Aguanta, güey. No, es que en serio estoy sorprendido, güey. ¿Cómo llegó a No. ustedes esa madre, güey? No mames. Ahorita te digo cómo llegó a mis manos, pero tú cuenta la historia de esta lira, Jonah. No me O sea, mira, chingues, güey. sticker de Eastwood ahí abajo. De ¿Y ya pastilla. vieron? Sí, es mía, güey. Sí, es la Sí, sí, mía, sí. güey. Sí. Pues esa es la guitarra, esa es mi primer guitarra, hasta se me iba a salir una lagrimita. Es la primer guitarra que yo tuve, la que les estaba contando que me compraron mis papás ahí en Sears. Y este, antes de que tuviera todas esas estampas, güey, la primera estampa que yo le puse y que me hizo recordar Toby fue una de que era mitad Cristo y mitad Che Guevara, güey. ¿Y dónde la tenía? ¿Aquí enfrente o dónde? Sí, enfrente, ahí donde está tu manita, ahí. No, arriba, arriba, arriba. Ahí mero. Un Cristo, un Che Guevara. Era, sí, pues la tuve y la tuve que personalizar. Y compré esa estampa ahí abajo en la Fayuca, pero era un puestito que yo creo que era más bien dedicado a los microbuseros, güey. Y le pegué esa estampa del Che Guevara y de Cristo, mitad y mitad, güey. Pero no mames, sí. ¿Cómo? No, ¿cómo está ahí esa madre? Pues yo no sé, pero afortunadamente para esta entrevista, el buen Alejo, así, me dijo, yo ahorita, mira, tengo esta lira del Jonah. Entonces se me hizo como primordial presentarla a Jonah, traerla a decirte que aquí anda tu No, lira. ¿cómo? Pues es que yo, según yo, sí la di para vender, güey. Jamás se vendió.
Ya, ahí le preguntas al Alexo, no sé realmente si ellos la compraron, no sé qué habrá pasado. Alex y Alejo te dirá más adelante en algún momento, pero sí, A y ver, como háblale, güey. mencionas, ¿no? Aquí anda el Alexo, A mira, ahí ver, anda, que que, diga cuál fue la. que nos digas cómo sucedió que llegó aquí, ¿no? No Así, quiere. dice que solamente estaba aquí, así, esa es la respuesta de Alexo, man. No, güey. Entonces, pues, sí, Pues hay que sí, me la Jonah. guarde, güey. Sí, aquí va a estar, pero quería presentártela, ¿no? Porque yo sabía que tú no sabías. Chale. No, la neta, qué buena sorpresa, güey. Sí, estuvo buena, güey. Sí, ya no me acordaba esa estampa de pastilla. Ah, pues seguramente esa de pastilla la compré igual ahí en el, en el puesto ahí de la Fayuca. Y la de Eastwood, pues te digo, me la debe haber dado Edgar. Sí, o sea, así le echaban ganas las bandas, o sea, a generar su merch, a dar sus stickers, que realmente más allá de venderlo, realmente nada más lo daban. O sea, era como conozcan a nuestras bandas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues te digo, con nuestro disco o EP o demo de Gumo lo hicimos totalmente artesanal, o sea, mandamos a imprimir pues el cartoncito y ya nosotros lo cortamos. Elsa, mi esposa, estuvo ahí con nosotros cortando y pegando y hasta madreamos el comedor de mi mamá porque estábamos pasando el cúter. Pero sí, ya después de Gumo, pues vino lo que es Tejada, que ha sido como mi proyecto más personal o visceral que, que he tenido pues en mi intento por hacer música. Ok, y de visceral, o sea, te refieres a que ahí es ya o sea, es transmitir más como Jonah en música, ¿no? Una cuestión muy, muy íntima. Y de Tejada, ¿dónde lo podemos topar? Sí, también de Tejada está todo en plataformas. Está ahí en Spotify, Apple Music y todo esta onda y próximamente yo creo que en un par de semanas ya voy a estar sacando música nueva, entre comillas, porque era música que tenía yo guardada, pero que ya voy a estar sacando poquito a poco este 2023. Ah, qué buen anuncio, ¿eh? Y eso viene bajo el sello Tejada. Eso ya es parte como continuación de Tejada, o es algo nuevo. Sí, 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 es que Tejada más que ser un grupo, siempre ha sido un proyecto, ¿no? Porque nunca he tenido músicos como tal. O sea, Tejada, la primera vez que yo me presenté como Tejada, fui yo solo con mi laptop. Después fui yo tocando la guitarra con Elías de Red Burning Mustangs en la batería. Después Oh, ¿qué tal? después fui yo en la guitarra y la voz con Lalo en el bajo y Samuel de Eastwood en la batería. Y ya la alineación que duró un poquito más fue obviamente conmigo en la voz y en la guitarra, Samuel en la batería, el Pete en el bajo, que era de Mayori también, y Beto de Comare Niño. Oh, Ahí ¿qué fuimos, tal? ahí estuvimos, bueno, fue la alineación que más duró y le abrimos a Homer School y con esa alineación también fuimos a México a tocar y fue esa alineación la que tocó también en el Chopo. Ah, ¿qué tal? Qué interesantes configuraciones, ¿no? Fue atravesando Tejada, pero al mismo tiempo, qué alcances. O sea, el empezar a salir a Ciudad de México, eso para la escena local pachuqueña, el salir a tocar a Ciudad de México ya era así como el Grammy, ¿no? Irse a echar el Grammy, ¿no? Y en el Chopo, ¿qué tal les fue en el Chopo? ¿Qué tal fue tocar con Tejada ahí en el Chopo?
La primera vez que yo toqué en el Chopo fue con Gumo. Fuimos a tocar nosotros solos, conseguimos ahí el espacio. Pues sí, nos fue muy bien. Regalamos más bien todos nuestros demos que llevábamos, porque también en el Chopo se da eso de que, oye, te regalo esto y, no, no, gracias, güey, no quiero. Pero en esa ocasión llevamos, Elsa, mi esposa, llevó varios demos y ella fue la encargada de regalarlos ahí abajo del escenario. Y bueno, cuando llegamos con Tejada ahí, porque ya teníamos ese previo de haber tocado con Gumo, y nos fue bien, o sea, en esa ocasión yo tenía con Chinillo un proyecto que se llamó Artaque Arcade, que tratábamos de darle como mejores condiciones a las bandas locales ahí en Pachuca. Y en esa ocasión llevamos a Tejada, a Clover y a UCC, al Chopo. Fue como una tarde de rock pachuqueño en el Chopo. Y nos fue bastante bien, o sea, aparte de que no nos bajaron, la gente también nos pedía, nos aplaudió, nos pidió más y también pues llegamos a regalar todos esos demos. Perdón, pero sigo en shock por la guitarra, güey. Aparte, yo agarré una lija y la pulí, o sea, ya no brilla porque yo le saqué el brillo a base de lijazos. Sí, no, ahí se ve así que está intervenida así a mano, que No, mames. tiene historia. Entonces, pues, con mucho cariño, yo creo que habla a nombre de muchas personas, ¿no? Este gran reconocimiento que te tenemos, John, de admiración, de respeto, de decir, no lo toquen, él toca chido, ¿no? No le pongan un puñetazo, él toca chido. Sí. ¿No? De que pues este valioso esfuerzo de segunda división a través de Rock al Paste, de ir haciendo esta colección de grandes memorias y presentarlas también a nuevas generaciones, que también está sucediendo ahora en la escena local pachuqueña. Por ejemplo, tú, Yora, ¿qué otras bandas escuchas actualmente de acá, del Paste City? Digo, ya escuchamos a Underground, Press Burning Mustang, Eastwood. Ah, estábamos hablando ahorita, mencionaste a Cumareniño. Sí, sí, sí. Pues como Areniño siempre ha sido, siempre ha tenido un lugar muy especial en mí. Primero porque, o sea, Ahmed era un genio musical. Y para mí siempre ha sido un halago que él personalmente me haya dicho, es que yo escuché, como lo que acabas de mencionar, ¿no? Yo escuché a Gumo y fue como el switch que prendió en mí que tenía que hacer música. Entonces, para mí es un honor, un halago que Ahmed, que es un genio o que fue un genio, haya hecho la música que hizo. Eh, pero de bandas locales actuales, hay una banda muy buena que ya tuve oportunidad de hablar con ellos, que se llama Berlinos, que es una banda que yo siento que ha refrescado la escena de rock ahí en Pachuca, porque no solamente es una banda que se enfoca en lo musical, ¿no? También en lo visual. Eh, Ellos entienden que la música es algo más allá de las armonías musicales, ¿no? Ellos entienden que es todo un concepto y lo han sabido aterrizar muy bien en sus videos musicales. Entonces, Berlinos es una banda que yo admiro y respeto mucho. Y me atrevo a decir que es mi banda favorita de la escena de rock actual en Pachuca. Pero sí, o sea, ah, hay bandas ahorita actualmente
que me llama mucho la atención, pero que sí me gustaría, por ejemplo, conocer la historia de Troca, ¿no? O sea, de la banda que me inspiró a hacer música. Me gustaría saber la historia de sus integrantes, de cómo llegaron ellos a hacer música, ¿no? O de Pluto Vic, o de Playmobil, de bandas que a mí me inspiraron. Pues yo te agradezco muchísimo, Yona, ¿no? La oportunidad de que te haya entrevistado el día de hoy pues que continúe, ¿no? Que continúe este maravilloso proyecto que ya mencionaste que es Rock al Pasto. No, 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 al contrario, gracias a ti, Gil, por brindarme este tiempo de tu día, de tu vida, y pues ojalá que podamos de alguna manera conectar con las generaciones actuales y que puedan en primera instancia ver lo que pasó o lo que ha pasado en la historia del rock ahí en Pachuca, y creo que ya hay mejores condiciones para que esa escena pueda florecer y que dé ese salto que le ha faltado a la música hidalguense de figurar en la escena nacional, ¿no? A nosotros nos ha faltado mucho pues esas como trincheras, ¿no? El DF tiene la trinchera del Foro Alicia, que siempre ha sido como un espacio para las bandas emergentes, las bandas independientes, gente que va empezando. Y las bandas que han dado ese salto reconocen el valor que ha tenido el Foro Alicia en sus carreras, ¿no? O sea, Austin TV ahorita con su regreso, pues pretendía tocar ahí. Secta Core grabó un en vivo ahí en el Foro Alicia, ¿no? Panteón Rococó, a pesar de llenar no sé cuántos foros soles seguidos, creo que fueron 3, regresó hace poco a tocar en el Alicia, ¿no? Y creo que nos hace falta una trinchera de esas en la escena de rock en Pachuca o en Hidalgo. Y ahorita ya hay foros, ya hay más foros como no, el Jardín Caníbal o el May Forum. O sea, ya hay varios foros que pueden ser esa trinchera para las futuras generaciones, y espero que todo el trabajo que están haciendo ellos y el poco o mucho trabajo que nosotros hicimos anteriormente impulse a la nueva camada de rock hidalguense que finalmente pueda dar ese salto a la escena nacional. Y pues, Jonah, aquí solo me queda enviarte un fuertísimo abrazo, un agradecimiento muy fuerte por este privilegio de hoy. También, pues, esta valiosa amistad, esta guitarra aquí estará. Aquí estará. Y también, Espero que esté esperándome, güey. sí, aquí anda, aquí anda. Y, y pues, muchas gracias a todos los que están escuchando, a todos los que vieron este valioso episodio de Rock al Paste y estén muy al pendientes de lo que continúa. Pues yo, Gil, me despido con un agradecimiento de esta oportunidad, porque Gumo loves you.